Hola, soy Fabricio Mejía y esta es mi columna de esta semana para Sin embargo. Se llama Aeropuerto. Este 21 de marzo será inaugurado el Aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía. En más de un sentido simboliza los mejores ángeles, como se dice, del gobierno de la 4T. Emerge de la cancelación por consulta popular de un proyecto de un aeropuerto, el de Texcoco, sobre cuyos cimientos había una brutal represión que data del 2006, ordenada por Vicente Fox como presidente y Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, en contra de los campesinos de San Salvador Atenco. Ya en la campaña por la presidencia, el candidato del PRI, Peña Nieto, fue recibido en la Universidad Iberoamericana el 11 de mayo de 2012 con una manta en la entrada del auditorio que decía "Todos somos Atenco". Su coordinadora de campaña, Alejandra Lagunes, trató de repartir billetes de 500 pesos para calmar a los estudiantes, pero su candidato acabó huyendo de los estudiantes y refugiándose en un baño. Anunciado por Vicente Fox, el aeropuerto fue durante los siguientes 2 sexenios un lodazal. Los terrenos sirvieron a la especulación de funcionarios, empresarios, organizaciones campesinas como Antorcha y hasta un obispo de Catepec. Pero cimentado más en la corrupción que en la ingeniería, en el fondo fangoso del lago de Texcoco, el aeropuerto iba a necesitar que cada año se le inyectara concreto. Las empresas de mantenimiento de una estructura que irremediablemente se iba a hundir ya se frotaban las manos pensando en las cuentas millonarias en Panamá y Andorra. Enfangado en la evaporación de ese sexenio de fachada desfachatada que fue el de Peña Nieto, iba a costar 300,000 millones de pesos y unas 3 veces más por su manutención. El aeropuerto Felipe Ángeles, el nuevo, ha sufrido la calumnia, la insidia y el ninguneo de los medios de comunicación, cuyos dueños eran accionistas del barril sin fondo del peñanietismo. Escogí 10 para hacer un recuento. En el lugar había un cerro llamado Paula contra el cual se estrellarían los aviones. Las rutas aéreas entre Santa Lucía, la Ciudad de México y Toluca no podían operar al mismo tiempo porque no había suficiente aire. Las pirámides de Teotihuacán se desprenderían por la vibración tan cercana de los aviones. Se estaba construyendo sobre ruinas prehispánicas y mamuts perdidos para siempre. La torre de control estaba inclinada. No había transporte para llegar y los precios de Uber serían excesivos. El tren interior al que se subieron el presidente y el gobernador del Estado de México no existía y era solo una simulación con pantalla verde. Las aerolíneas internacionales se negarían a ir al nuevo aeropuerto y el gobierno comunista las iba a obligar. Los baños parecían de pulquería. Los techos eran como las de una terminal de autobuses de pasajeros. Pero el aeropuerto Felipe Ángeles es una señal de lo que significa la 4T. Es una infraestructura del Estado mexicano. Es decir, no fue concesionada a los privados como en otros sexenios las carreteras, los trenes de carga, los fideicomisos turísticos, la electricidad y los medios de comunicación. Para saborearlo debemos de dar un bocado cada vez. Lo primero es volver en el tiempo a los años del New Deal entre 1933 y 1939, con Franklin Delano Roosevelt en los Estados Unidos. Se vendió como las 3 R's de Roosevelt, que eran aliviar, reformar y recuperar, por sus nombres en inglés: Relief, Reform, Recovery. Roosevelt surgió de la crisis que trajo la especulación financiera en 1929 y que eventualmente precipitaría al mundo en la Segunda Guerra Mundial. La idea era gobernar para los olvidados y su primer objetivo, aliviar, se refirió a generar 8.5 millones de empleos temporales en la construcción y regeneración de bosques. Pienses en el periodo neoliberal como una guerra, como una crisis económica, política, moral y cultural que duró los últimos 40 años, y ahora piénsese en los programas de alivio del presidente López Obrador: becas para aprendices, obras de infraestructura que crean polos de atracción para los trabajadores de la construcción y el Sembrando Vida. En el lado de reformar, Roosevelt en los 30 trató de regular el dinero especulativo,
responsable del crack del 29 en la Bolsa de Valores de Nueva York. Legisló sobre el trabajo infantil, los salarios mínimos y las jornadas de trabajo. Intervino con fuerza para controlar los precios de los alimentos. Piénsese ahora en López Obrador y su separación entre política y negocios, como una forma de terminar con el neoliberalismo, que en México no solo creó una casta empresarial inseparable de los funcionarios públicos, sino empeñada en transformar los contubernios en leyes. Piénsese en los aumentos al salario mínimo, que en tiempos neoliberales se aseguraba que disparaba la inflación, en la lucha contra el outsourcing, es decir, la contratación de trabajadores externos sin seguridad social ni estabilidad laboral. También en los precios garantizados de las cosechas de maíz y frijol y los apoyos a los pescadores. Ahora, en la revisión de casi 1 millón de contratos colectivos de trabajo que en épocas priistas cuidaban los billonarios líderes sindicales, y en los panistas, los mercadólogos del échale ganitas, aquí la ganancia colectiva no sabe a éxito individual. Roosevelt, al igual que López Obrador, reconoció la importancia estratégica del control de la electricidad por parte del Estado y fundó una compañía estatal que le permitía influir en los precios de la luz y evitar inundaciones por el desfogue de presas. Además, inauguró sus charlas caseras, un programa de radio en el que informaba de los resultados e intenciones del New Deal. No era en las mañanas, sino por las noches. Al final, el gran obstáculo del New Deal fue la Suprema Corte, que trató de declarar inconstitucionales muchas de las intervenciones del Estado en la economía, pero no pudo evitar la permanencia de Roosevelt en la presidencia durante 12 años. Queda la frase de Roosevelt para nosotros: gobernar es justicia más infraestructura. La idea de que existen obras y servicios que los privados no pueden garantizar porque están determinados por sus fines de ganancia y utilidad está en el centro de la 4T. Un aeropuerto o una carretera transísmica solo puede provenir de un Estado cuyo objetivo es el interés general y de la nación. Es una inversión pública que trata de darle continuidad al país más allá de lo inmediato de los rendimientos. En el periodo neoliberal, los doctores en economía de Harvard y del ITAM decían estar en una cruzada contra los monopolios del Estado, y dentro de ellos incluían la luz, las gasolinas, los medios de comunicación. Reducir al Estado a una mera empresa quería decir que también los recursos públicos eran vistos como gastos, pero jamás diferenciaron que la soberanía de un Estado marca los límites de las decisiones que le dan consistencia a un país hacia el futuro. Los empresarios no tienen por qué actuar en ese marco soberano porque sus obligaciones son ganar el máximo de dinero para sus accionistas. Así que, como sucede con la luz y el gas en Europa, lo que menos importa es si con tus precios monopólicos creas 8.5 millones de pobres energéticos, como en España, donde la gente tiene que decidir entre usar un microondas y comprar carne porque no le alcanza para las dos. Por eso el Estado no puede ser pensado, como hacían los neoliberales, como una empresa, como un monopolio que debe deshacerse, porque tendería a haber utilidades donde solo debe haber inversión en la soberanía nacional. Lo que falló en España y su electricidad no fueron más los monopolios que se pusieron de acuerdo para fijar un precio de la luz cada vez más alto, sino el Estado español, que no supo ver las funciones para las que había sido formado y electo. Vuelvo entonces al aeropuerto. Simboliza a la 4T como un redirigir la atención a los fines del Estado. Desde su creación, esa relación de obediencia voluntaria que llamamos legitimidad ha tenido dos piernas: el cobro de impuestos y el ejército. Uno es para hacer las obras de interés general que no pueden hacer los privados, definidos por sus fines de lucro. El otro es porque un Estado, un ejército, es el único organismo de subordinación y acato que puede construir en tiempo récord cosas como un aeropuerto civil o ayudar a repartir vacunas hasta el poblado más lejano, en un país que, como el nuestro, tiene a una tercera parte de su población viviendo en localidades. Una de las críticas de los medios corporativos al aeropuerto fue que militarizaba, pero los estados tienen ejércitos como agrupaciones disciplinarias, como la escuela y la cárcel, y como ellas, depende de qué hagas con ellas. Militarizar no es que haya gente con uniformes construyendo un aeropuerto,
es que el ejército invada la vida privada de las personas, como en el caso del Chile de Pinochet, que prohibía que se reunieran más de 3 personas durante los estados de sitio. Represión y ejército no son sinónimos y se puede usar a los médicos e ingenieros militares en labores que no sean las masacres y las ejecuciones sumarias. Decir que se militariza un país porque se usa a sus soldados en labores de construcción equivale a decir que los impuestos se cobran como una forma de robo. Los dos son pilares de un Estado y conforman el espacio de su decisión para darle continuidad a un país en el futuro, como nacionalizar el litio. Es inevitable ver un contraste entre la gente circulando por las pistas del nuevo aeropuerto, sacándose fotos en la Fuente de la Piedra del Sol y celebrando, con el estupor y la indignación cuando se abrieron al público las instalaciones vacías de la residencia presidencial de Los Pinos, la gente insultando a las estatuas de los expresidentes. El fervor en torno al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles está dirigido a una idea que los neoliberales nos habían dicho que era vieja, premoderna e ineficiente: el Estado. Sobrevivimos a la larga noche de la corrupción por sus instituciones de educación y salud, que no fueron del todo desmanteladas. Y ahora el regreso de la idea de gobernar del New Deal de Roosevelt. Gobernar es justicia más infraestructura. Resuena como un arraigo nuevo, no el del nacionalismo revolucionario, sino el de la novedad de una república de los antes excluidos, donde el país, además de ser un territorio, se vuelve también un compromiso. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la siguiente semana.